Nos atiende Bernardino León Gross. Él fue secretario general de las Naciones Unidas, fue director general de la Academia Diplomática Anwar Gargash de los Emiratos Árabes Unidos, representante especial de las Naciones Unidas en Libia. También fue representante especial de la Unión Europea en el Mediterráneo Sur, secretario general del Gabinete del Gobierno de España, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, mejor dicho, un diplomático de tremendo conocimiento del mundo árabe en especial. Y nos atiende a esta hora. Don Bernardino León Gross, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la cadena Caracol de Colombia. Buenos días, es un placer. Este ataque de los Estados Unidos, de Israel contra Irán en este momento, ¿usted cree que al final busca es que Israel tome el poder de la región o busca, por el contrario, es que el régimen de Irán caiga? Disculpe, no le he perdido el final de la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, le preguntaba qué busca este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Cuál es el objetivo final de ellos? Bueno, yo creo que el objetivo final es el cambio de régimen. No lo han ocultado en su planteamiento y yo creo que esta operación está dirigida ya en gran medida ejecutada, puesto que hay una cincuentena de líderes de distinto nivel, empezando por el máximo líder de Irán, que era el ayatolá Ali Khamenei, y por tanto lo que se busca es ese cambio de régimen, no tanto con la operación en sí mismo, sino yo diría que lo que se busca es provocar una reacción popular que termine acabando con el régimen. Eso, como usted señalaba, también supondría un cambio en la geopolítica de la región, porque eliminaría el único poder que hay en este momento que puede hacer frente o digamos, plantear un cierto desafío a lo que representa Israel. Sí, señor Bernardino, yo quiero preguntarle si usted cree que puede haber una reacción militar de los países de la región tras los ataques que se han presentado este fin de semana. Puede ocurrir, pero ahora mismo no parece la opción más probable, pero podría ocurrir efectivamente, sobre todo ahí el único que de verdad tendría una amplia capacidad para poder plantearse una situación de este tipo podría ser Arabia Saudí. Sin embargo, yo creo que a Arabia Saudí le costaría mucho por su doctrina militar y su planteamiento diplomático en la región aumentar un conflicto que para ellos es ya una disrupción de la vida en el país muy importante, del transporte aéreo, del comercio, de la llegada de visitantes, con un impacto enorme también en los flujos energéticos. Es decir, que yo creo que Arabia Saudí más bien lo que tratará es de reducir o la extensión de este conflicto, pero desde luego lo que parece claro es que la estrategia de Irán es crear un caos regional y tratar de comprobar cuál de las dos partes puede vivir por más tiempo con el caos, y creo que ellos piensan que la respuesta es que finalmente si son capaces de mantener durante un cierto tiempo este caos, seguir atacando las bases de Estados Unidos en otros países en la región, seguir produciendo todas esas disrupciones a las que me refería anteriormente, sí, que quizás eso lleve a Estados Unidos y a Israel a replantearse la extensión del conflicto. Ahora, señor León Gross, hablemos de Israel. ¿Podría el actual primer ministro Netanyahu anticipar elecciones, convocar elecciones anticipadas y aprovechar este momento para de repente conseguir su reelección?
Bueno, realmente no lo sé. La política israelí es una de las más difíciles de analizar y de seguir en el mundo, ¿no? Es una cantidad de partidos, actores, cambios constantes. Supongo que es algo que puede estar en su mente, el que en algún momento, cuando se convoquen elecciones, pues utilizar como baza una campaña militar exitosa contra Irán, contra el principal enemigo que tiene Israel. Pero realmente no lo sé, ¿no? Porque Netanyahu tiene otros problemas a los que enfrentarse y desde luego, mientras dure una campaña militar, que además también puede plantear algunas dificultades, es decir, él está esperando lógicamente que esto sea una campaña fácil, rápida, y que no se extienda demasiado en el tiempo, pero ya sabemos por experiencia que en la región las cosas a veces se complican. Lo cual no es fácil responder a esa pregunta. Sí, a propósito de eso, es que mucha gente plantea que en Estados Unidos, o por lo menos el presidente Trump, está pensando en algo parecido a Venezuela, que descabezando la cabeza se tomaba control del país y tenían una Delcy que ahora haga lo que quiera. Y en ese cálculo se olvida el componente religioso que tiene todo esto. Y por ejemplo, que la caída del ayatolá, ellos pensaron que podía ser el derrumbe, y resulta que eso tiene un sistema de reemplazo permanente que se va actualizando, y es más, el ayatolá logra su propósito final, que es el martirio, dentro de su religión. ¿No se está mal calculando ese elemento religioso que es fundamental en un país como Irán? Desde luego el elemento religioso es importantísimo, porque esta secta del Islam, que es el chiismo, tiene una jerarquía religiosa que funciona pues exactamente como la jerarquía religiosa en el cristianismo, es decir, las órdenes desde arriba hacia abajo se ejecutan en una maquinaria bien organizada, y ese es un elemento que va a pesar. Va a haber otros elementos también importantes. La Guardia Revolucionaria tiene una cantidad de hombres superior a entre el ejército y la Guardia Revolucionaria, más de 1 millón de personas. Irán es un país enorme, estamos hablando de muchos millones de habitantes, muchos kilómetros cuadrados, y en fin, todo eso unido a que la oposición, aunque existe sin duda una oposición amplia al régimen iraní, un régimen que como sabemos no ha dudado en violar los derechos humanos, en utilizar una represión brutal contra su propio pueblo. Por tanto, hay muchísima gente en Irán contraria al régimen, pero esa oposición no está organizada, no está integrada, no es coherente. Hay tendencias muy distintas dentro de esos grupos. Hay quienes, por un sentimiento religioso, como usted señalaba también, tienen una cierta solidaridad, aunque se opongan al régimen políticamente. Es decir, que es una situación bastante complicada la que se van a encontrar sobre el terreno de Estados Unidos e Israel. En estos momentos tan conflictivos en el mundo, las Naciones Unidas enfrentan muchos cuestionamientos por la eficacia que tendría para resolver precisamente estos conflictos internacionales. Quisiera preguntarle su opinión sobre esto, teniendo en cuenta su cargo como secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, en mi cargo fue vicesecretario general, es decir, uno de los varios vicesecretarios generales que existen, y en este caso como enviado especial del secretario general para hacer la mediación en Libia. Ese fue mi cargo, ¿no? Y bueno, mi opinión es que si las Naciones Unidas no existieran, tendríamos que inventarlas, porque el mundo es mucho más complicado de gestionar sin una organización como la ONU. Ahora mismo existe un presidente en Estados Unidos que no está de acuerdo con esto que acabo de afirmar, y que piensa que el mundo está mejor sin reglas, sin el derecho internacional, sin una organización para tratar de mantener la paz como es la ONU, sin un Consejo de Seguridad. Y yo creo que el tiempo
le va a desmentir y que el tiempo le va a demostrar que volveremos a necesitar una organización como esta y donde los grandes poderes colaboren al menos en un cierto número de conflictos, aunque no sean todos. Es verdad que la ONU es imperfecta, es verdad que hay críticas que se le hacen a la ONU que tienen fundamento, pero siempre hay que ver el vaso medio lleno y lo que sabemos es que no hay una alternativa a la ONU, que la ONU es mucho mejor que la ausencia de reglas y la ausencia de una institución internacional. Él es Bernardino León Gross, un diplomático de carrera con mucha experiencia en el mundo árabe. Muchísimas gracias por atendernos y ojalá que esta mala noche pase pronto. Muchas gracias, un placer.